El ateísmo en el mundo de hoy, por el académico de número excelentísimo señor don Marcelo González Martín. El año 1965, último del concilio, el Papa Pablo VI creó en el Vaticano el Secretariado para los No Creyentes, y 20 años más tarde, en 1985, se celebró una asamblea plenaria de este organismo dedicada al estudio de la situación del ateísmo, de la no creencia y de la indiferencia religiosa en el mundo actual, así como al difícil problema del diálogo con los no creyentes y a la cuestión de que se viene hablando sobre el retorno de lo religioso o vuelta al sagrado. Con este fin, el secretariado propuso en 1983 una encuesta a sus miembros y consultores, a las conferencias episcopales y a los movimientos católicos, a creyentes y a no creyentes. El resultado de esta encuesta ofrece datos que he considerado provechoso exponer ante ustedes en esta academia. Se publicaron en un volumen de la BCA titulado Fe y Ateísmo en el Mundo en 1990. El presidente de este organismo es el cardenal Poupart, y en él trabaja un sacerdote de Toledo, sobrino de un académico a quien todos estimamos, M. Fraga Iribarne. La aparición de la reforma, la tolerancia que sigue a las guerras de religión, el deísmo de los espíritus alumbrados posterior al positivismo de los científicos y finalmente la no creencia práctica impregnaron progresivamente la conciencia y el corazón de los europeos, penetrando a través de ellos en sectores cada vez más vastos de la humanidad. Ante el pluralismo de sensibilidades, surgió la pregunta: ¿por qué privilegiar tal o cual expresión religiosa? ¿Con qué derecho pretende tal religión ser la única verdadera? Y en el siglo XVII, más en el siglo XVIII, hace su aparición un deísmo vago e incluso un verdadero agnosticismo basado en la convicción de que el hombre alumbrado no puede discernir auténticamente con su corazón el valor y la credibilidad de las distintas religiones. Se abría así el camino del libre pensamiento. El futuro, se afirma, está en el progreso científico, social y político. Las religiones en general y el cristianismo en particular son estadios ya superados de la evolución del mundo. Poco a poco se desarrolla un proceso secular que puede calificarse de humanismo, pero no humanismo cristiano, sino pagano, en el que el hombre es la medida de todas las cosas. Se pasa de la secularización al secularismo. Dios se convierte en una hipótesis inútil, como respondió el astrónomo Laplace a Napoleón.
Las variantes y autores de esta corriente de pensamiento son innumerables, desde los enciclopedistas del siglo de las luces hasta el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Se produjo finalmente el fenómeno del ateísmo militante, el marxismo. Para el mismo Dios es un estorbo contra el que hay que luchar, que se extiende sobre 1.500 millones de personas. El marxismo se apoya en el carácter pretendidamente científico de su análisis socioeconómico. Un tercer partido, los que viven sin otra referencia que el paso de la jornada, el tono diario de la existencia iluminado por alegrías más o menos fugaces, sin otro horizonte que el pan y los juegos para los unos, el famoso panem et circens de los antiguos, o la pasión por un mundo más justo y fraterno que será liberado del miedo a la penuria económica y de la pesadilla de la bomba atómica. Lo que parece estar en auge es la increencia práctica, originada por la indiferencia más que por la negación de Dios. Un horizonte puramente terrestre. No rezan, no parece concernirle el problema de Dios. Están sumergidos en la cultura, libros, periódicos, cine, televisión, que se mueve muy lejos de Dios. En los adultos, su fe se marchita poco a poco. En los jóvenes, excepto en pequeños grupos, el contagio del materialismo y la persecución de los placeres son así el único objetivo de su existencia. En muchos la fe llega a desvanecerse, se convierte en un sentimiento de insignificancia y de inutilidad. No son los ataques a la fe los que llevan al ateísmo, sino más bien la inmersión en un mundo en que la fe y la oración no cuentan ya. Una humanidad que no reza, no cree, no tiene ni siquiera una experiencia ni el sufrimiento de la muerte. Rasgos del ateísmo contemporáneo. Es un fenómeno social conceptuado como normal, está tranquilo y se siente seguro. Ya no se presenta como un antiteísmo, sino como un posteísmo que anunciará la edad adulta de la humanidad. No pone en entredicho las pruebas de la existencia de Dios. Niega que la palabra de Dios tenga sentido para el hombre contemporáneo. Busca siempre en la negación de Dios la afirmación total del hombre. Quiere ser como el motor de progreso de la historia. El hombre contemporáneo tiene un sentido muy agudo de la libertad y de su seguridad. Tiene un sentimiento muy fuerte de la solidaridad universal y de la fraternidad entre los hombres. De ahí que haya sentido una exigencia de socialismo. Finalmente, el hombre contemporáneo ha descubierto su dimensión histórica. Tiene la certeza de que todo está sometido a la ley del devenir. Las galaxias, la vida y sobre todo el hombre universal y colectivo.
Lo notable es que estos rasgos tienen origen cristiano y se desarrollan en el seno de la civilización modelada por la Iglesia. El hombre libre está llamado al amor, está vinculado a sus semejantes y llamado a la comunión con ellos. Señor del mundo e invitado a dominar el cosmos, está comprometido en una historia en la que colabora con Dios en la construcción de una civilización de justicia y es amor. Estos son los rasgos del hombre bíblico tal como aparece desde el Génesis. Tipos de ateísmo. A. El ateísmo teórico es la doctrina que niega la existencia de Dios. B. El agnosticismo, término utilizado por primera vez por Huxley en 1869. No sabemos si Dios existe y nunca lo sabremos. Existe relación entre ateísmo y agnosticismo y fácilmente se pasa de uno a otro. C. El ateísmo práctico, vivir como si Dios no existiera. Muy próximo al ateísmo práctico está la indiferencia religiosa, el trabajo, el progreso, el tener más de un que ser, dominar la técnica o mejor ser esclavo de ella. La técnica no responde nunca a las cuestiones fundamentales del sufrimiento y de la muerte. ¿Para qué ir a la luna si es para suicidarse allí? Retorno a lo sagrado. La crisis general de credibilidad de los sistemas políticos fundados en una visión atea del mundo, la disminución del prestigio de la ciencia como solución a los problemas, la conciencia de que la idea de autonomía, alfa y omega de la antropología moderna, resulta un fundamento demasiado frágil para las relaciones entre los hombres. Todo esto hace que el hombre vuelva cada vez más su mirada hacia los valores religiosos, sin que ello signifique una tendencia específicamente cristiana. Datos concretos sobre diversos países. Italia. Las estadísticas de 1978 hablan de un 10%, incluso de un 12% de ateos en Italia. La mayor parte pertenecen al área marxista. Entre los ateos italianos, los hombres son más numerosos que las mujeres, 92% contra 8%. Los adultos están más marcados por el ateísmo que los jóvenes, 78% contra 22%. El más grave problema en Italia es la indiferencia religiosa que afecta a un 59% de la población. La práctica religiosa en 40 años ha bajado de un 80% a un 15%. Retorno a lo religioso se da en pequeños grupos, pero también en fenómenos de masas. Por ejemplo, en los viajes del Papa, interés por la religión, búsqueda de interioridad, de seguridad, de comunidad. Hay una insatisfacción radical de lo que ofrece la sociedad materialista. Francia. El panorama es muy negativo, predomina un sentido materialista de la vida que únicamente anhela tener más, gozar, liberarse de todo. La gran mayoría es poco religiosa, cada vez menos religiosa, pero hay una minoría
no desdeñable que manifiesta una creciente atracción por lo religioso. Cartujos. Bélgica. No ha aumentado el ateísmo. Situación material muy gozosa. Penetra en los espíritus la idea de una sociedad menos coercitiva, menos austera. El dinero es el valor supremo. Un ateísmo práctico reina actualmente en los espíritus. Lo que pidieron a los jóvenes cuando visitó Bélgica el año pasado, hay más diálogo con los no creyentes. Hay religiosidad pero asociada. De hecho, el siglo XX volvió a ser religioso y el XXI lo será aún más. España. Ateos, no creyentes, 7.3%, indiferentes que dudan, 11.5%, católicos no practicantes, 21.8%, católicos poco practicantes, 25.6%, católicos practicantes, 32.6%, creyentes de otras religiones, 0.8%. Los que en España se declaran indiferentes o que dudan son generalmente personas que viven en situaciones morales irregulares o tienen prejuicios anticlericales. No se trata, pues, de personas que rechazan directamente la existencia de Dios. Es probable, por consiguiente, que la no creencia se sitúe en España entre el 7 y el 9%. Comparando la situación española con la de otros países europeos, se destacan tres características. Primero, un nivel superior de religiosidad, el segundo después de Irlanda. Segundo, un índice elevado de permisividad moral que coincide de hecho con la media europea. Tercero, una cierta orientación hacia los valores tradicionales y preindustriales. Retorno de lo religioso a España. Se percibe un tímido retorno de lo religioso, pero no hay que exagerar la importancia. Las causas son la religiosidad innata del hombre, que termina siempre por manifestarse, la insatisfacción producida por el dominio de la razón moderna en todos los sectores de la existencia, el sentimiento de ahogo producido por el materialismo, la búsqueda de religiones alternativas, religiones orientales, sectas, etc. La necesidad de lo sagrado reaparece en el Homo technicus u Homo faber. La pérdida de lo sagrado solo fue aparente o estuvo reducida a ciertos sectores. De hecho, la religiosidad siguió estando siempre viva, aún ante el desprecio de los teólogos de la secularización, interés por la figura de Jesús y por la personalidad de Juan Pablo II. Alemania Occidental. No cabe la menor duda de que el ateísmo está en alza desde hace 20 años a escala mundial. No un ateísmo militante, sino tranquilo, que piensa poder relegar la fe entre las cosas definitivamente olvidadas. La industrialización, el progreso técnico y el advenimiento de la sociedad de la abundancia imprimieron un giro netamente hedonista. A ello se añaden las guerras mundiales generadoras de un sentimiento de amargura,
o de desesperanza que ha hundido a muchos espíritus en un nihilismo moral sin más aspiraciones que gozar o resignarse tristemente sin ideal religioso alguno. Diálogo con los no creyentes. Después del Concilio Vaticano II, se ha desarrollado el diálogo del secretariado para los no creyentes con casi todos los organismos del país, tanto militantes, ateos y anticlericales, como únicamente anticlericales pero abiertos a los cristianos. La Asociación Alemana de Librepensadores, 200.000, los 3 partidos comunistas, varios millones de miembros, los anticlericales, unos 100.000 personas, pertenecen a Unión Humanista, el Club Voltaire, la Asociación Popular para la Libertad de Espíritu, los Creyentes Libres, la Asociación de los Sin Confesión, la Formación Obrera Marxista. La influencia de estos grupos supera con mucho su consistencia numérica. Hay un cierto desencanto porque el diálogo no progresa tan aprisa como algunos deseaban hace 30 años. Los padres del concilio esperaban quizá demasiado de la respuesta del mundo a su apertura. Las ideologías se desinteresaron del mensaje cristiano. El mundo no acogió una iglesia renovada y dispuesta al diálogo. Búsqueda de lo sagrado. Existe sobre todo entre los jóvenes. Es minoritaria, pero real. 2 direcciones. A. Los que buscan en la dirección de las religiones orientales y de las ideologías revolucionarias de los partidos políticos con dinamismo religioso, o incluso en la línea de fenómenos como las sociedades secretas, las sectas más o menos secretas, la astrología, el culto a Satán, etc. B. Pero hay también una búsqueda seria y una práctica religiosa renovada que se revela en los pequeños grupos de oración y en las grandes manifestaciones religiosas. En este sentido, el Catholicentag de 1981, con ocasión de la visita de Juan Pablo II, fue un acontecimiento revelador con una afluencia masiva. La participación litúrgica muy intensa. Hay un nuevo interés por los santos, antiguos y modernos, como Francisco de Asís y Maximiliano Kolbe. La nueva búsqueda religiosa es una crítica implícita de las alienaciones del hombre en la sociedad actual. Expresa descontento con la sociedad del consumo, miedo ante las crisis económicas y ante la posibilidad de una guerra nuclear. Es la manifestación de un deseo de comunidad del hombre, no dominado por un sentimiento de soledad, de una sed de experiencias distintas de lo de todos los días y de la esperanza en una vida diferente. Irlanda. Una encuesta realizada entre 1973 y 74
reveló que el 91% de irlandeses asistía regularmente a misa. Otra encuesta en 1983 registraba una ligera baja de la práctica religiosa. El 86% cumplía regularmente sus deberes religiosos. Los ateos no superan el 3%, mientras que en el continente alcanzan la cifra del 11%. Pero hay hechos que indican que Irlanda corre el peligro de perder su identidad católica. Mentalidad de consumo, cambios socioeconómicos, gente sin trabajo, un quinto de los que se declaran sin religión y un cuarto de los que dicen ateos son personas en paro. Los jóvenes, se sabe que Irlanda es la nación más joven de Europa, con un 50% de su población de menos de 20 años. El problema del ateísmo es grave entre los jóvenes. En 1973 declaraban creer en Dios el 83%, en 1976 el 75.2%, en 1981 el 61% y en 1982 no llegan más que al 56.8%. Entre las causas de este descenso hay que enumerar la familia que no acompaña a los jóvenes en edad postescolar, las amas de casa que trabajan por horas, la contracepción con sus dramas de conciencia y que llega hasta alejarles de la iglesia. Esto explica que las mujeres participen mucho menos que los hombres en la vida de las comunidades parroquiales, y causa profunda también es la vida de los grupos paramilitares en guerra práctica con los protestantes. Mirad cómo se odian los cristianos. La urbanización y llegada de la sociedad de la abundancia. Irlanda ha dejado de ser una sociedad de campesinos pobres para convertirse en una sociedad industrial. Retorno a lo sagrado. Más que retorno, hay todavía perseverancia. El 82% asiste a la misa, aunque sea más baja entre los jóvenes. Grupos de oración numerosos, movimientos carismáticos, retiros espirituales. Países escandinavos. Predomina el materialismo como consecuencia del bienestar. Son países que se hicieron cristianos siguiendo a sus jefes. Es notable el caso de Islandia, en donde se introdujo el cristianismo en el año 1000 por un voto del parlamento. Todo el pueblo se hizo bautizar. Las iglesias siguen jugando un papel importante, pero es innegable que la gran masa de la población está profundamente marcada por el ateísmo y la indiferencia religiosa. Todos pertenecen a alguna iglesia. Son muy pocos los que la abandonan, pero la mitad al menos de la población afirma no creer en Dios. Por ejemplo, en Suecia, el 52%. La Iglesia Luterana de Suecia no exige ya el bautismo ni la fe a sus miembros, por lo que cuenta con unos 500,000 miembros no bautizados. Un efecto de incalculables consecuencias
de la predicación inspirada en el pietismo post-kantiano es la privatización de la religión. El aspecto sociológico de la fe es desdeñable, sospechoso. Es una fe interiorizada, lo que prefieren vivir. No desean ni dan explicaciones. En la Europa del Este, Yugoslavia, Alemania Oriental, Polonia, Hungría, el materialismo no ha logrado suprimir el anhelo de lo religioso. Se ha producido en todos estos países vueltas a un sentido trascendente de la vida. Cambió todo el derrumbamiento del muro de Berlín. Iberoamérica, Puerto Rico, el ateísmo teórico no existe. El práctico está muy extendido. Sed de ganancias, necesidad de consumo. No hay diálogo con los no creyentes. Hay búsqueda de lo sagrado, interés en los jóvenes, grupos de oración, movimientos carismáticos. La figura de Jesús atrae poderosamente. México, prohibición de las manifestaciones oficiales de la Iglesia Católica. La Universidad del Estado propaga los ateísmos científicos como el freudismo, el marxismo, el neopositivismo. Mucha ignorancia, ateísmo práctico en progresión constante. No hay diálogo con los no creyentes. Vuelta a lo sagrado. Siempre estuvo vivo en el pueblo. Amor a la Virgen de Guadalupe. Movimiento de renovación carismática. Interés por la Sagrada Escritura. Cuba, predomina el ateísmo marxista, ateísmo liberal de los intelectuales, ateísmo práctico de las masas. Se intenta que desaparezca toda actitud religiosa. La práctica católica y protestante ha descendido mucho. Crítica constante contra la Iglesia. Venezuela, Colombia, Ecuador, se mantiene la herencia recibida de la época colonial, relativismo moral. Las sectas son un peligro continuo. La juventud vive en una postración moral. El 60% tiene menos de 25 años. Brasil, religiosidad exuberante, iglesia del diablo, riquísimos, pobrísimos. La Iglesia Católica se ha inclinado a lo social. Argentina, con la independencia 1916 llegó todo el oleaje de secularizaciones. Un milagro moral haber permanecido fieles. La práctica religiosa está en un 12%. Se da ausencia de Dios más que negación. Se ha educado mejor la religiosidad popular en las masas rurales y en la población obrera. El ateísmo como visión del mundo ha perdido su atracción. El prestigio del magisterio pontificio, el acercamiento de los pastores al pueblo ha hecho retroceder a la tentación del ateísmo. Chile, quizás el más culto de los países americanos, vivió el ateísmo que penetró incluso en los ambientes católicos. Cambios notables, la dictadura militar, la iglesia aparece como la defensora de los perseguidos políticos, lo que le gana simpatías. Crisis de la familia y sociedad de consumo. El Vaticano II influyó notablemente. Silva, Larraín, Maritain,
muy estudiados. No se puede hablar de vuelta a lo sagrado porque no ha dejado de estar presente. Hay un sentido muy profundo de lo sacro. Algunos se han acercado a la iglesia, otros el efecto contrario. Se encierran en un silencio doloroso o la abandonan marchándose de puntillas. Palabras del Papa al final de la asamblea en que fueron expuestas estas reflexiones. El Papa pronunció estas palabras: en estos últimos años el ateísmo ideológico no se renovó apenas, incluso retrocedió, pero aumentó la increencia práctica y el avance, la indiferencia religiosa, junto con una cierta insensibilidad ante el problema del mal, considerado desde todas sus formas como un escándalo. Pensaron algunos o muchos que la ciencia iba a resolver todos los problemas, trayendo la felicidad a los hombres. Tenemos que ayudarles a convencerse de que ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Según el adagio bien conocido, no todo lo que es científicamente posible es moralmente aceptable. Otros están sumidos en un mundo materialista sin horizontes trascendentes. Debemos recordarles sin cansarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No pocos parecen alejados de Dios y de la iglesia sin ruptura dramática aparente. Fin de este importante ensayo.